el Señor no cambia. Dios no cambia. La palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y en eso le compartí ayer a Hans y le decía, eso es uno de los factores muy importantes que vamos nosotros a estar tocando, acerca de la perfección de Dios, acerca de que Dios no cambia y el propósito y el proyecto de Dios que tenía el Señor para todos nosotros. Entonces yo le decía a Hans, vamos a estar tocando un tema que vamos a estar haciendo incluso preguntas para que las personas se hagan ellos mismos las respuestas de acuerdo a la palabra del Señor. Y en este punto nosotros estamos convencidos de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en este punto vamos a estar arrancando ya, Hans. Voy a estar arrancando con todo de lleno de una vez sin perder más el tiempo. Así que, amado hermano, vamos a ubicarnos en el capítulo coyuntural de esta enseñanza. Ubíquese, por favor, con su pluma, con su lápiz, con su papel, con su hojita de apuntar, para que usted mismo examine todas estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Mateo capítulo 19. Vamos a hacer una exégesis rápida de Mateo capítulo 19 para entonces movernos inmediatamente a las otras partes de la Biblia donde vamos a encontrar quizás un centro sólido de qué se trata esto del divorcio. Las preguntas abundan. ¿Se puede divorciar las personas? ¿No se pueden divorciar las personas? La iglesia del Señor ha llevado este tema a un punto que incluso por causa del divorcio se quiere decir que una persona literalmente puede incluso llegar a perder la salvación por causa de un divorcio. Todos estos temas abundan en la iglesia del Señor y todos estos temas han traído incertidumbre a muchas personas que en diferentes momentos de su vida, cuando las situaciones llegan, en el momento de enfrentar, porque amado hermano, vamos a ser sinceros, el fenómeno o el flagelo del divorcio no es de ahora, es desde el tiempo antiguo, pero que ese flagelo y ese fenómeno impacta a casi todas las personas. Alguien que usted conoce, algún familiar, usted mismo, siempre alguien tiene un vínculo con esta situación, sea hijos, sea hermanos, sea hermana, sea que viene aquella persona de un hogar también roto, de un divorcio. Por esa razón yo le pido a todos ustedes que tengan una mente y un corazón sensible, porque a pesar de que este tema es sensitivo, es necesario que lo abordemos con gran responsabilidad y un espíritu pastoral. Ahora sí, Hans, me puedes dar cámara para arrancar. Vamos a estar abordando ya Mateo 19. Amado hermano, Mateo 19 dice la palabra de Jesús en el mismo título: Jesús enseña sobre el divorcio. Ese es el título que se le colocó allí por parte de los bibliólogos, de los que escribieron esto. Ese es el título, pero vamos a ver un poquito más. Mateo 19, vamos a verlo en contexto. Aconteció, Mateo 19:1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, Jesús acababa de terminar un sermón muy grande, muy tremendo, donde abordó muchísimos temas. Se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Tome en cuenta, nosotros no vamos a predicar una interpretación acerca del divorcio. Vamos a hacer una exégesis del capítulo más contundente donde Jesús habla acerca del divorcio. También hay referencia de esto en Marcos y en otros, pero en Mateo 19 es donde está más fuerte el tema en cuestión. Por favor, en el mismo primer versículo de Mateo 19, tome en cuenta
que Jesús no estaba solo ni estaba apartado con los apóstoles, con sus discípulos. La Biblia dice en el versículo 2 de Mateo 19, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Tome en cuenta, por favor, este factor para hacer una exégesis bíblica de él. Versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, repudiar a la mujer. Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Versículo 10, y lo voy a leer solo hasta el 10. Le dijeron sus discípulos, fíjese que aquí ya no entran, sueltan los fariseos, y los discípulos intervienen y dicen, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Todo lo que se da aquí en esta conversación lo vamos a ver en una exégesis bíblica. Vamos a respetar hilación del pensamiento. Vamos a respetar el emisor. ¿Quién es el emisor? El que manda el mensaje. Emisor, el que manda el mensaje. ¿Quién es el receptor? En primera instancia, los fariseos. En segunda instancia, se incluyeron los propios discípulos como parte de la plática o de las preguntas y respuestas. Ellos intervienen. Y ahora les vamos a explicar mucho más acerca de esa intervención de los discípulos. Amado hermano, tome en cuenta algo exegéticamente hablando aquí. Los fariseos que vinieron aquí no llegaron con una pregunta inocente, no llegaron aquí tratando de que Jesús les diera una gran enseñanza para ellos ser llenos, enriquecidos, bendecidos por las sabias palabras que emanaban del maestro de los maestros. No, el versículo 3 nos indica que esta pregunta tenía una intención satánica, una intención que tenía como propósito tentar a Jesús, encontrarle algún error, encontrarle alguna falta o que Jesús dijera algo de lo cual ellos poder acusarlo en cuanto a la ley. Versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole. Cuando usted toma en cuenta este factor, usted tiene que tener en cuenta que la pregunta tenía un objetivo negativo, peligroso, tentador, tenía un objetivo, para llamarlo en términos más comunes, esa pregunta tenía trampa. Por lo tanto, para poder hacer un análisis y una exégesis bíblica de este tema del divorcio tan polémico y tan necesario, usted tiene que tomar en cuenta que la pregunta tenía un propósito completamente negativo y satánico. Completamente. Le voy a decir que los fariseos le hicieron dos preguntas. Las dos preguntas. La primera se encuentra en el versículo 3 y la segunda se encuentra en el versículo 7, como lo leímos en antes. En el versículo 7, la otra pregunta, ampliando el tema del divorcio, los fariseos le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?
¿Por qué pues, repito, por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? La única forma de que nosotros respondamos a esta pregunta es examinando de qué se trataba la ley, qué contenía la ley. ¿Realmente la pregunta era válida o la pregunta tenía trampa, como ya lo venimos diciendo? La pregunta traía trampa. ¿Por qué? Porque esta pregunta mezclaba el concepto de la ley que vamos a leer más adelante. Pero antes de que nosotros vayamos a la ley, a ver por qué la pregunta era una pregunta trampa, era una pregunta para tentarlo, era una pregunta para encontrarle una falta, una falla al Señor, yo tengo que decirle que esa pregunta no solamente tenía la intención de tentar al Señor. Esa pregunta contenía aspectos humanos. Es decir, esta pregunta no era solamente en base a la ley. El problema de la interpretación y las aplicaciones que se le ha dado a Mateo capítulo 19 no es el antiguo pacto, no es el nuevo pacto, no es la ley, no es la gracia. El problema de la interpretación para hablar acerca del divorcio, tomando en cuenta lo que está escrito en Mateo 19 y en Marcos capítulo 10, y en otras partes también en Romanos, es no tomar en cuenta que aquí también hay un aspecto humano. El problema es la interpretación. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 8, versículo 8, que la pluma mentirosa de los escribas es la que hacía las añadiduras, es la que hacía la falsedad, es la que inventaba y añadía a las cosas de la ley. Todos nosotros recordamos aquel gran sermón mucho más adelante donde Jesús, en Mateo capítulo 23, versículo 23, Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. La justicia, la misericordia y la ley. Los fariseos habían añadido aspectos, habían añadido cosas a la ley, habían torcido la ley, habían quitado cosas, habían puesto cosas, habían mezclado cosas. Y lo que vamos a ver a continuación es que estas dos preguntas por parte de los fariseos estaban mezclando conceptos de la ley, pero no solamente mezclaban conceptos de la ley. Había la pluma mentirosa de los escribas. La pluma mentirosa de los escribas. Los que tienen pluma y papel, por favor, tomen nota. Voy a decir algo que usted va a necesitar anotar. En los días de Jesús todavía existían dos escuelas fariseas. Dos escuelas fariseas. ¿Qué es eso, hermano, de dos escuelas fariseas? Habían dos corrientes de pensamiento. Una escuela era la escuela de Hillel. La otra escuela, otra línea de pensamiento en cuanto a la ley era la escuela de Shammai. La escuela de Hillel apoyaba que el divorcio solamente se podía dar por causa del adulterio, solamente por adulterio. Esa era la escuela farisea. Ambas eran fariseas, por favor anote. Ambas escuelas eran fariseas, Hillel y Shammai. Y ambos tenían diferentes tipos de doctrina en cuanto a la ley, porque ambos escribían lo que querían o interpretaban como querían la ley, añadían, quitaban o mezclaban. En Mateo capítulo 19 se está mezclando la ley, pero vamos a ver que a pesar de que hay una mezcla y se está tomando en cuenta dos escuelas de pensamiento, la escuela de Hillel, la escuela de Shammai, dos escuelas fariseas, Jesús en su respuesta se va al centro del deseo y el propósito de Dios. No es que no vamos a tomar en cuenta lo que dice Jesús. Vamos a hacer una exégesis bíblica de Mateo capítulo 19. Yo no les vine a hacer una prédica de Mateo capítulo 19. Esto es una
causa de adulterio. Pero la escuela de Shammai, escuela farisea, decía que por cualquier cosa que el hombre decidiera, se podía dar carta de divorcio a la mujer. En términos más coloquiales de su país y de mi país, voy a dar un ejemplo. Si a la mujer se le quemaba el arroz y al hombre no le gustó que a esa mujer se le quema el arroz porque no sabe cocinar, carta de divorcio le hacía el hombre y esa mujer podía ser enviada a su casa, podía haber la separación. Si la mujer incluso podía tener mal aliento, hasta por eso habían cartas de divorcio. Si la mujer después de tener hijos subía de peso, había cartas de divorcio. Algo que usted tiene que tomar en cuenta, además de esto, te estoy hablando de la escuela de Shammai, escuela farisea de Shammai. Yo no estoy predicando, yo estoy enseñando. Amén. Tome nota, por favor. Tome nota porque estos son detalles que después usted no los va a poder recordar fácilmente. En este punto usted tiene que entender que los fariseos no les importaba el aspecto sentimental. Ellos no les importaba si habían niños de por medio, si habían sentimientos de por medio. A ellos no les importaba si había la posibilidad de reconciliarse, que es la restauración. A ellos no les importaba nada de eso. Pero a Jesús sí le importaba, a Jesús sí le dolía, y la ley, que es perfecta, amado hermano, muchos me han escuchado a mí predicando y enseñando aquí acerca de diferentes cosas en contraste de la ley y la gracia. Yo jamás estaría en contra de la ley, porque la ley tuvo su propósito en las cosas de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Yo quiero que usted tenga presente que en ese versículo de Romanos 7, 12, donde se habla de que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno, le falta algo. La ley le faltaba perfección. No tenía perfección. La perfección venía a través de Jesucristo en la dispensación de los tiempos para el nuevo pacto. Muchas de las cosas que Jesús estaba mencionando, lo estaba diciendo respondiendo una pregunta en cuanto a la ley. ¿Por qué las personas se confunden? ¿Por qué hay tantas diversas teorías o interpretaciones acerca del divorcio? Porque no están tomando en cuenta que Jesús no está estableciendo un fundamento doctrinal para la iglesia. Jesús está respondiendo una pregunta, y no cualquier pregunta. Jesús está respondiendo una pregunta para hacerlo caer, para tentarlo, como está escrito allí. Está respondiendo una pregunta que traía una mala intención, pero Jesús está respondiendo en cuanto a la ley. Jesús no está respondiendo en cuanto a lo que se iba a establecer de forma perfecta para el nuevo pacto que después de la cruz se iba a establecer, que iba a ser entregado en manos del apóstol Pablo, y también lo que le añadieron los demás apóstoles a estos nuevos parámetros, donde sí iba a venir la perfección. Y ahora vamos a leer algunos pasajes que tienen relación con eso. Nunca olvide esto. Jesús no estaba estableciendo doctrina para la iglesia. Jesús estaba respondiendo con gran categoría. Y Jesús no se fue ni por la escuela de Gilel, ni por la escuela de Shammai, ni por lo que le importaba a los fariseos. ¿Qué era lo que le importaba a los fariseos? Solamente la ley y el supuesto cumplimiento de la ley, a pesar de que estaban torciendo la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Los fariseos estaban esperando que Jesús respondiera: sí, tiene razón la escuela de Shammai, porque es solamente por el divorcio. O estaban esperando que Jesús dijera: no, por cualquier cosa puede divorciarse el hombre de la mujer. Algo que quiero que tome nota, por favor. Escríbalo en algún lugar, los que están tomando nota. En el antiguo pacto y en la ley, solamente el hombre podía pedir carta de divorcio. Solamente, estoy hablando de la ley. Solamente el hombre, y lo vamos a leer ahora. La respuesta de Jesús a las dos preguntas
venenosas de los fariseos. Dos preguntas venenosas. ¿Es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa? Primero vamos a ver en la ley quién repudia y quién no repudia. La segunda pregunta, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Pero vamos a ver la respuesta de Jesús. Mire, Jesús no respondió ni según la casa de Gilel, ni según la casa de Shammai, ni según los caprichos de las preguntas venenosas de los fariseos. ¿Qué respondió Jesús? ¿Y cómo respondió Jesús? Número 3, ¿por qué Jesús respondió lo que respondió? Vamos a ver Mateo 19:4, la primera respuesta de Jesús. Esta es una exégesis bíblica de Mateo 19. Yo no estoy predicando. Así que si no siente decir amén ni nada o no poner allí, usted sabe que la manito es un amén. Ahí usted puede ahí también expresar sus sentimientos cuando está viendo los mensajes. La primera respuesta de Jesús a las preguntas venenosas de los fariseos. Vamos a ver qué respondió Jesús. No respondió según Gilel, no respondió según Shammai, no respondió según los caprichos y la pluma mentirosa de los fariseos. Jesús respondió llevándolos al diseño original. Es decir, yo no voy a responder ni según Gilel, ni Shammai, ni ustedes. Yo voy a responder según el diseño de mi Padre, cómo Dios diseñó todas las cosas. La primera respuesta de Jesús fue, versículo 4. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, está hablando de Adán y Eva, está hablando de Génesis, amén? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Anote en su libretita, no lo separe el hombre. Vamos a ver eso ahora en contexto. No lo separe el hombre. Esto es una exégesis bíblica. Esto no es una prédica. En el versículo 7 vuelve la pregunta venenosa. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés carta de divorcio y repudiarla? Ahora vamos a ver quién repudia en la ley. Vamos a ver la segunda respuesta de Jesús. ¿Hacia dónde se dirige Jesús? ¿Y por qué Jesús respondió de esta manera? Versículo 8. Mateo 19:8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, ¿sabe qué significa salvo? Excepto, en el caso tal, si se llegara a dar esto, es decir, hay una excepción aquí por el Señor, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adultera. Amado hermano, le voy a decir esto. Jesús respondió dos formas. Se fue primero a Génesis, al diseño original de Dios. Varón y hembra los creó Dios. Por eso el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ya no serán más dos. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre, el diseño original. Ni Gilel, ni Shammai. El diseño original. Ni fariseos, ni saduceos, ni escribas, ni doctores, ninguno de ustedes tiene la razón. El diseño original de mi Padre es lo que yo voy a responder. En la segunda respuesta, Jesús está yéndose a lo que está escrito en la ley. Es decir, Jesús respondió solamente con la verdad y la palabra. No me interesa Gilel, no me interesa Shammai, no me interesa la pluma mentirosa de los escribas, y no me interesan ustedes, cuáles son sus intereses. Ni siquiera me interesan los intereses personales de los discípulos. Estaban tan acostumbrados a repudiar a las mujeres. La mujer era una especie de objeto que no tenía
dignidad para los hombres, no para la ley, no para Dios, para ellos, por la pluma mentirosa de ellos. Y ahora vamos a ver cómo Dios en el nuevo pacto eleva a una estatura de coheredera a las mujeres, cambiando absolutamente todo, porque la ley era una sombra de lo que venía. Mas cuando venga lo perfecto se establece después de la cruz. Por eso hay cosas que quedan como en el aire. Si ustedes se fijan, Jesús toma solamente un aspecto para el divorcio. Jesús dice, salvo por causa de fornicación. Pero Romanos añade más cosas. Pero la ley añade también el adulterio. Entonces, ¿por qué Jesús responde esto? Porque faltaba todavía completar todas las cosas y que lo perfecto después de la cruz viniera en el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y eso lo vamos a ver ahora, como está escrito en Hebreos. Yo le estoy parafraseando lo que está escrito en la carta a los Hebreos. Pero por favor, ¿por qué Jesús? Ahora vamos a ver exegéticamente motivo de la comunicación. En exégesis bíblica, esto se conoce como el motivo de la comunicación. El emisor, Jesús. El receptor, primero los fariseos y después los discípulos. Ahora el motivo de la comunicación. ¿Cuáles fueron las razones para que Jesús respondiera? Primero con Génesis, el diseño original de mi Padre, dice Jesús. Segundo, con lo que estaba establecido y lo que se dijo en la ley. Porque lo que decía la ley no tenía mezcla, no tenía el veneno que tenían estas dos preguntas. Pero para poder verle el veneno a las dos preguntas de los fariseos, tenemos que ir a la ley. Pero antes de ir a la ley, yo quiero que usted vea el motivo de la comunicación. Al principio de esta exégesis bíblica de Mateo capítulo 19, dijimos que tomáramos en cuenta los primeros versículos. Porque en los primeros versículos, dice en el versículo 2 de Mateo 19, y le siguieron grandes multitudes. Y los sanó allí, y ellos se quedaron allí. Y en ese lugar donde se quedaron los que él sanó, entonces, dice el versículo 3, vinieron a él los fariseos tentándoles y diciéndole. Es decir, Jesús está respondiendo delante de una gran multitud de personas. Había una gran multitud. Habían cosas que Jesús les decía en el secreto a los discípulos. La parábola del sembrador, cuando usted analiza el texto, se da cuenta que la parábola del sembrador se las dice Jesús a ellos solamente, a los discípulos. No habían grandes multitudes, no había mucha gente, era íntimo, personal. Y cuando ellos le preguntaron que explicara la parábola, el Señor incluso parece se incomoda un poco y les da la explicación de la parábola del sembrador. Por eso la parábola del sembrador, está la parábola y la explicación de la parábola, porque fue una cosa íntima. Aquí Jesús está rodeado de una multitud de personas. Si Jesús responde de otra forma, sin irse al diseño original de Dios, cómo Dios lo hizo en Génesis y cómo se escribió en la ley de Moisés, Jesús estaba tomando en cuenta los oídos sensibles como los que hoy están escuchando esta enseñanza. Aquí hay mucha gente con oídos sensibles esperando para ver, bueno, vamos a ver en qué patina el hermano, no me gusta eso, yo no estoy de acuerdo con eso. No se preocupe, baje la guardia, respire hondo y escuche. Yo no quiero aquí contradecir nada, yo estoy haciendo una exégesis bíblica de la escritura que se está interpretando por sí misma. Yo no vengo a contender con nadie. Pedí al Señor traer una enseñanza con un corazón pastoral para que aquí seamos edificados con esto que estamos compartiendo. Jesús tomó en cuenta la audiencia, por lo tanto, Jesús no iba a dejar ante una audiencia que más adelante lo iba a abandonar, lo iba a dejar, etcétera, etcétera. Él no le iba a dejar en los oídos de ese público, de esa gente que él sanó y que estaban escuchándolo, porque todos los sermones que Jesús predicó en el 18, en el 17, Jesús lo hizo ante una gran audiencia, una gran multitud. Por eso Jesús les iba a dejar a ellos algo en sus oídos. A Jesús no le importaba mucho
los fariseos y saduceos, los escribas, porque ellos ya tenían un corazón endurecido. A ellos ya se les había puesto un velo sobre sus ojos. No podían recibir al Mesías, ni siquiera lo reconocían como el Mesías, el Hijo de Dios enviado, como del que los profetas dieron testimonio. Jesús no le importaba mucho ellos y satisfacer el oído de ellos. Por eso sí, si ellos esperaban que Jesús hablara en base a la escuela de Gilel o a la escuela de Shammai, se quedaron colgados, se quedaron en visto, como decimos ahora. No los atendió. Jesús prefirió que la audiencia escuchara el fundamento del Padre, aún cuando estas cosas todavía le faltaba la perfección de la cruz. Todavía esta respuesta no había entrado lo perfecto, el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, porque vamos a ver cómo Dios eleva a la categoría de coheredera en el nuevo pacto para la mujer, y todo cambia específicamente y especialmente para la mujer. El motivo de la comunicación exegéticamente hablando, si usted no sabe qué es una exégesis bíblica, hoy lo está sabiendo. Esto es examinar el texto en su contexto y tomar en cuenta esta regla. ¿Por qué? Porque aquí me salgo yo y queda el contexto bíblico de lo que pasó en ese momento, en esa reunión o en ese sermón o en esa pregunta acerca del divorcio. Jesús respondió de esa manera, con el fundamento de Génesis y con lo que se le dijo a Moisés, porque los que estaban allí, que conocían también la ley, que conocían todas las cosas, la mayoría sabían de esas cosas, les iba a quedar un fundamento al menos temporal hasta que viniera el nuevo pacto anunciado entonces por los apóstoles. Ahora, sabiendo este contexto, lo único que me queda por examinar, amado hermano, es el versículo 10. Ya vimos las dos respuestas de Jesús ante la pregunta venenosa de los fariseos. Yo espero que usted tome esto en cuenta. Van a haber personas que van a entrar un poquito tarde. Igual al final van a disparar preguntas un poco así, tú sabes, como que acabo de llegar, explíqueme bien. Entonces, mire, Mateo 19, versículo 10, tome en cuenta que después de que Jesús respondiera según la ley, los discípulos entran a colación acá. Los discípulos dicen, le dijeron sus discípulos, versículo 10. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Usted sabe por qué los discípulos respondían esto? Porque abusaban. Porque era una tradición, era una costumbre, ya era una tendencia. Los hombres judíos y no judíos, los hombres judíos, conociendo la ley, daban carta de divorcio por cualquier cosa, y eso era un trading cada 3-4 años, para afuera esta, me voy por esta. Era un relajo, un desorden, porque los propios fariseos falseaban la ley y envenenaban la ley, y era la pluma mentirosa de la que dice Jeremías capítulo 8, versículo 8. Vamos a ir a la ley para que veamos que las dos preguntas, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 24, y usted va a ver que las dos preguntas de los fariseos no eran correctas y eran preguntas cargadas de veneno. Ellos tenían una sola intención: hacer caer al Señor, hacerlo tentar, confundirlo, ver si él se inclinaba por una escuela de pensamiento o la otra. Jesús dijo, ni esta ni la otra, vámonos al diseño original de mi Padre y vámonos a lo que está escrito en la ley que mi Padre le dio a Moisés. Ahora, mientras que usted está llegando, y yo también, a Deuteronomio capítulo 24, amado hermano, vamos a ver qué dice la ley y vamos a darnos cuenta de que había veneno en la pregunta de los fariseos. Deuteronomio 24, capítulo 1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. El versículo 2. Y salida de su casa, ¿qué dice el versículo 2?
podrá ir y casarse con otro hombre. Repito, podrá ir y casarse con otro hombre. No lo digo yo, está escrito allí. Por favor, antes de leer el versículo 3, que yo se los voy a leer para los que no están usando Biblia, toma en cuenta que el término repudiar o repudiada no se utiliza en el versículo 1, donde se dio la ruptura inicial. Con la ruptura inicial, la ley no menciona el término ni un sinónimo del término repudiar o repudiada. No se utiliza aquí. ¿Dónde se utiliza algo que se parece a un sinónimo de repudiar? Vamos a ver el versículo 3. Mire lo que pasa aquí. La mujer que ya se separó del primer marido por A o B motivo que él quiso decir, según lo que él quiso decir. No sabemos si es adulterio, no sabemos si es la casa de Gilel, no sabemos si es la casa de Shammai. En ese tiempo quizá no existía todavía, pero ya existía el patrón del abuso de este recurso. La mujer que se divorciaba, que se iba, dice el versículo 3, pero si la aborreciere este último. ¿Quién es este último? El segundo marido. Deuteronomio 24:3 se está refiriendo a la segunda pareja de aquella mujer divorciada ya del primer marido, que está en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Pero si la aborreciere, la palabra aborreciere es sinónimo de repudio. ¿Quién es el que repudia según la ley? Del segundo marido en adelante, si este segundo marido también le da carta de divorcio a esta mujer ya divorciada, entonces que la ley la considera repudiada. No el marido, no el segundo marido, no el primer marido. La ley la considera repudiada, pero si la aborreciere, que es repudio, este último, o sea, el segundo marido, y le escribiese carta de divorcio y se le entregara en su mano, es decir, como un acuerdo mutuo, pero no porque ella lo decidió. Un acuerdo que terminaba siendo mutuo, pero la decisión era del hombre, solo el hombre podía presentar eso. Vamos a ver qué pasa en el nuevo pacto. Dice aquí en el versículo, todavía estoy en el versículo 3 de Deuteronomio 24. Y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. Esto ni siquiera se mencionó en Mateo 19. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, que también es un sinónimo de repudiada o abusada inclusive, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En el versículo 5 de Deuteronomio 24, usted nota que se rompe la hilación del pensamiento y aquí empiezan a hablar cuando alguno fuere recién casado. Ya ese es otro tema. Hasta aquí llega el tema del matrimonio, al menos en esta parte del Antiguo Testamento, que es el más coyuntural. Amado hermano, esta mujer no solamente podía casarse nuevamente según la ley con otro hombre, lo que ella no podía era volver con ese otro hombre, con el primero. Ella no podía volver con el primer marido si se divorciaba del segundo. Y en esta parte de la Biblia y en esta parte de la ley no entendíamos por qué. Nadie comprendía la razón por la cual esta mujer, después que se casaba por segunda vez, no podía regresar con el primer marido. Esto se llegó a la perfección. Se conoció el motivo por el cual esto se estableció como sombra en la ley, porque este fue nuestro ayo. Acuérdense que la ley fue nuestro ayo hasta llegar a Jesús. ¿Qué es un ayo? Una guía. El ayo es una nodriza. El que no sabe la palabra ayo es nodriza, guía, tutor, el que nos guía hasta un objetivo específico.
La ley fue un ayo que nos llevó hasta Cristo, nos llevó hasta la perfección. Y en la ley no se sabía, no se entendía por qué razón Dios escoge de que, por qué razón debería que sí. Pero si no estamos hablando de restauración, ¿por qué Dios no en la ley establece que después que se divorcia del primero, se divorcia del segundo, puede volver con el primero? No se entiende en la ley. En la gracia se entiende por qué. En la gracia se entiende por qué. Vamos a ver eso, amado hermano. Porque incluso, miren, una frase que se usa para este seminario, porque esto es muy largo, esto jamás lo voy a poder resumir aquí. Es mucho más de extenso, pero una frase que nosotros utilizamos como maestros para este seminario es el siguiente. No es un chiste, es una frase. Los pastores dejan de predicar en contra del divorcio hasta cuando el divorcio le toca a sus hijos. Hasta cuando el divorcio toca la puerta de su familia, están la gente opuestas al tema del divorcio. Le hice la pregunta a Hans: Dios no cambia. Él es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Y si en la ley imperfecta Dios permitió con ciertas condiciones, Deuteronomios 24:2, aunque no le guste a la gente, dice: y salida de su casa podrá ir y casarse con otro. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro. Claro, por la dureza del corazón del pueblo. Hay muchas más razones en el Nuevo Testamento para considerar una separación, sin dejar de tomar en cuenta que el diseño original de Dios es que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, y que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ese es el propósito, el anhelo y el deseo de Dios. Pero muchas personas dejan de tomar en cuenta de que vivimos en un mundo caído. No estamos todavía con un cuerpo de gloria. Cuando usted se casa con alguien y escoge a esa persona, usted no se casó con un ángel, usted se casó con un pecador y con una pecadora, con gente sujeta a pasiones, imperfectos igual que usted. Pero si Dios no cambia y Él es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos, ¿no estaría de acuerdo con el carácter de Dios perfeccionar lo que está escrito en Deuteronomio 24? Si en Deuteronomio 24:2 dice: podrá ir y casarse con otro hombre, excepto que si el segundo marido la repudia, porque aquí se comienza a caer la mentira de la pluma de los fariseos. Los fariseos en Mateo 19, versículo 7 dice: ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Mezclando las dos cosas. La primera separación no se consideraba repudio. Es el segundo marido de esta persona el que se consideraba, no por él, por Dios se consideraba entonces una forma de repudio, de menosprecio. Ese menosprecio y ese repudio, el nuevo pacto viene a traer orden, viene a traer balance, viene a darle dignidad a la mujer y viene a darle a la mujer un lugar especial entonces en el cuerpo de Cristo como herederas en el Señor. El carácter de Dios te debe indicar que esto que era nuestro ayo, que era una sombra de lo perfecto que habría de venir, este Deuteronomio 24 del 1 al 4 se iba a llevar a la perfección, se iba a llevar a un nuevo nivel, porque esto apenas era sombra, apenas era nuestro ayo, esto se tenía que llevar a la perfección. Y si Dios tuvo consideraciones con el abuso, amado hermano, usted no crea que lo que se estaba viviendo aquí a través de la ley era algo fácil. Las mujeres eran objetos sexuales. Por cualquier razón, los hombres la menospreciaban, las maltrataban, las herían. Amado hermano, no había ninguna excusa. Esta gente con cualquier razón,
daban carta de divorcio. Por eso usted se da cuenta que los apóstoles, ¿cuál es la palabra de los apóstoles? Cuando ellos intervienen, ¿qué dijeron los apóstoles? Los sinvergüenzas en ese momento, porque todavía estaban carnales allí. Un par de capítulos más atrás de Mateo estaban peleando para ver quién era el mayor entre ellos. Estaban en la carne. Los discípulos estaban en la carne, todavía no habían sido procesados. Caminaban con el Señor. Pero esos que caminaban con el Señor, en un momento el Señor les dijo: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Cuando ellos le dijeron al Señor, algunos dicen que eres Elías, uno de los profetas. Eso dice la gente. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Porque mucha gente camina con Cristo, pero todavía no conoce a Cristo. Amado hermano, los discípulos eran carnales todavía, estaban en un proceso de discipulado. Por eso los discípulos en Mateo 19:10 dice: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, porque estaban acostumbrados a eso. ¿Y qué pasó con la mujer? La mujer no tenía ni voz ni voto. Ella no podía dar carta de divorcio, tenía que aguantársela, tenía que hacer todo como estaba escrito en la ley. Y por eso, después de que Jesús le responde a los apóstoles, cuando ellos dijeron que no conviene casarse si es así la cosa, Jesús le empieza a hablar de los eunucos. Los eunucos que nacieron eunucos, los eunucos que se hicieron eunucos, y los eunucos que hicieron eunucos, y los que se hacen eunucos para el reino. Y Jesús le dijo: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mateo 19, versículo 12. Mateo 19, 12. Usted sabe que es un eunuco, una persona que ya no tiene su miembro viril. Daniel fue un eunuco, lo hicieron eunuco en la cautividad. Y hubieron eunucos, además de Daniel, que sirvieron a otros imperios como eunucos. Pero hablan de los eunucos que son eunucos para el reino, esos que tienen ese don de continencia. ¿Quién fue testimonio de eunuco para el reino? El apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 7, donde vamos a ver ahora. Un eunuco para el reino. Jesús les dice: sí se puede. No me vengan con sinvergüenzuras ustedes aquí, porque ellos le dijeron: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Claro, porque estaban acostumbrados a hacer trading cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años. Y eso se veía nada más en ese tiempo, o eso lo estamos viendo ahora. Entonces el carácter de Dios para el nuevo pacto sobre mejores promesas no podía traer a la perfección estas regulaciones y estas condiciones para ver con qué excepciones se podía tomar en cuenta esto. Yo quiero que usted tome en cuenta algo muy especial antes de entrar en Primera de Corintios capítulo 7, donde vamos a terminar. Hoy, el femicidio. ¿Qué femicidio, hermano? Cuando el esposo mata a la esposa o la pareja mata a la pareja. El hombre mata a la mujer, que es su pareja. Pero así no se llamaba en la Biblia. Ese es un término acuñado nuevo por los movimientos femeninos, las feministas y todo este movimiento que se ha levantado, el feminismo, que pelean cosas que en realidad están destruyendo más la familia, porque están reduciendo la figura paterna, llevándola prácticamente al menosprecio a la figura paterna. Es un plan satánico del cual yo no voy a poder predicar aquí. Pero el femicidio, que es cuando un marido mata a la mujer, en la Biblia eso se conoce como los matricidas. El apóstol Pablo habló de ello. Dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Voy a leer más adelante para que no lea todo, el versículo es grande. Dice Pablo: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Los matricidas eran los hombres que mataban a sus propias mujeres. Perdón, los parricidas eran los hombres que mataban a sus propias mujeres, y los matricidas eran los hijos que mataban a sus propios padres. Si usted cree que la cosa está fea, también estuvo fea en la iglesia primitiva y en el Antiguo Testamento, y estuvo fea. Amado hermano, los parricidas eran hombres
que por no quererse divorciar o no someterse al problema que había con el tema del divorcio, mataban a las mujeres, las mataban a golpes, a patadas, a puñaladas, como sea, las desaparecían, simplemente el hombre aparecía sin mujer. Y como la ley decía que el homicida era homicida si se encontraba con el arma en la mano, si no se encontraba la persona con el arma en la mano y con testigos que vieron ese homicidio, ese hombre salía ileso. ¿Usted sabe cuántas mujeres murieron porque lo hacían calladamente? Así como Caín y Abel, que Caín pensó que nadie lo estaba viendo y mató a su propio hermano. Asimismo, los judíos mataban a sus mujeres por cualquier razón. Y eso no solamente se daba en el Antiguo Testamento, no se daba nada más en el Antiguo Testamento con Moisés. Quien está escribiendo esto es el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo. ¿Usted sabe qué significa eso? Que aún en la iglesia primitiva, en los días de Pablo, todavía los parricidas y los matricidas seguían haciendo lo mismo. Y usted me va a decir que el Dios, el cual la palabra de Dios nos enseña y nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, va a preferir que una mujer muera en manos de un parricida en vez de decirle o darle una excepción para que esa persona tenga una manera de salir? ¿Es preferible que la mate el hombre? ¿Es preferible el sufrimiento de esa mujer? ¿Es preferible? Ese no es el carácter del Dios que está escrito aquí. La vida vale muchísimo para Dios. Lo dijimos cuando hablamos del tema de la sangre de Cristo, la sangre y la sangre. Lo que vale la vida para Dios. Pero es más fácil decir, no te puedes. Claro, porque es que el divorcio es rechazado hasta que toca tu puerta. Los pastores predican en contra del divorcio hasta que la que se divorcia es la hija o el hijo. Entonces buscan la manera de darle la vuelta a la Biblia. Entonces encuentran la manera de darle la vuelta a la Biblia. Y entonces, mira, ahora sí, mira, es que antes no había visto. Oye, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Ahora es que entiendo esta parte. Porque ahora es tu hijo, porque ahora es tu hija, o porque eres tú. Porque el que la está viviendo ahora eres tú. Pero no te das cuenta que lo que antes era imperfecto, lo que era nuestro ayo, lo que Dios estaba estableciendo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios estaba dando formas de salida. Los hombres mataban a las mujeres calladamente, sencillamente aparecía el hombre sin la mujer. Oye, ¿y la mujer de fulano? No sabemos. ¿Será que la mató? Bueno, seguramente la mató, pero nadie lo vio. Nadie lo vio, no hay testigo, el hombre no tiene nada, no hay sangre, no hay nada. Ay, el hombre venía y piquiti y escogía otra. Qué bien, qué chévere. Y en los días de Pablo todavía se daba eso. ¿Acaso Dios no veía eso? ¿Acaso Dios no toma en cuenta esa mujer que sufría? Claro, el diseño de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Génesis, cómo Dios, esa es la voluntad de Dios, el diseño de Dios, el anhelo de Dios, porque el mismo Señor establece también en su palabra, el que menosprecia a su mujer está menospreciando su propio cuerpo. Por eso Dios levanta esa dignidad de la mujer en el nuevo pacto y la coloca como a coheredera. Como a coheredera. El diseño de Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. La pluma mentirosa de los fariseos fue la que transformó la ley, la acomodó a su beneficio. ¿No se acuerdan lo que ocurrió con la mujer que le llevaron a Jesús? Cuando le tenían que llevar al hombre y a la mujer, porque los dos seguramente fueron encontrados en el acto, según la Biblia, cuando Jesús le dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿sí se acuerda, verdad? ¿Por qué no le llevaron al hombre? ¿Por qué no le llevaron al hombre si la ley indica que tenían que llevar al hombre también? Los dos tenían que ser apedreados o muertos, los dos, no uno. Pero no, los fariseos querían que Jesús dijera, hay que apedrearla. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de la mujer samaritana? Sí, claro que sí se acuerdan. Todas las damas conocen el tema de la mujer samaritana. Permiso, un poquito de agua. La samaritana, ¿qué le dijo el Señor a la samaritana?
5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Me parece que eres profeta. Bien has dicho. Mire, a través de los tiempos a esa mujer se le ha catalogado como prostituta, como vagabunda, como sinvergüenza. ¿Qué no han dicho de la pobre mujer? Y no lo digo pobre por lástima, sino por cómo se ha catalogado a la samaritana como a la mujer vagabunda. 5 maridos has tenido. Sucia. No, era una mujer que había sido menospreciada, aborrecida por 5 hombres que posiblemente habían tenido a esa mujer como objeto sexual. Jesús no le dijo 5 amantes has tenido y el que tiene no es tu amante. No. Jesús dijo 5 maridos. No se equivoque, ahí está escrito en la palabra. 5 maridos has tenido. ¿Por qué usted cree que Jesús tuvo compasión de esa mujer y le dio la palabra? Los discípulos se quedaron asombrados. ¡Ay, le está hablando a una mujer! Y encima le está hablando a una samaritana. ¡Ay, Señor! Pero no se atrevieron, dice la palabra, no se atrevieron a preguntarle al Señor por qué tú le hablas a ella. No. Jesús sí sabía por lo que había pasado esa mujer. Porque mucha gente no sabe por lo que pasa. Mi mamá tiene un dicho muy bien dicho panameño. Un dicho. ¿Sabe qué es un dicho, no? Mi mamá dice que solo sabe lo de la paila. ¿Sabe qué es una paila? Una vasija donde se cocina. Solo sabe lo de la paila el cucharón que lo revuelve. Solo el cucharón que revuelve la paila sabe lo que está dentro de la paila, amado hermano. Jesús sí sabía lo que había dentro de esa mujer en ese corazón. Una mujer golpeada, menospreciada por 5 hombres. Por eso Jesús la restauró, le dijo, ven acá. 5 maridos has tenido y Jesús le da la palabra y ella se va creyendo que ese era el Mesías. A ella le dijo que él era el Mesías. A muchos no se los dijo, los dejaba pensando. Los fariseos le preguntaban, dinos si eres el Mesías o no eres el Mesías. Jesús se reservaba esa palabra porque no cualquiera podía decir que era el Mesías. Pero a ella le dijo, soy el Mesías, lo tienes enfrente, yo soy. Porque Jesús sabía lo que esa mujer había pasado. Y mucha gente no entiende que no era una prostituta. Era una mujer. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Fue bueno esperar, pues ya no voy más a... Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido.
Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Había tenido 5 maridos. Las mujeres no decidían la carta de divorcio, amado hermano, ella no decidía. Lo decidía el hombre, porque todavía el pacto en la cruz, la perfección no se había dado. Todavía no se había llevado Deuteronomio 24 a la perfección. Pero Jesús tenía un proyecto que estaba a punto de ser llevado a la cruz. No solamente para ella, sino para todo aquel que estaba siendo abusado y para todo aquel que la ley ya se había convertido en un yugo, en una carga difícil de llevar. Un yugo que Jesús dijo en Mateo 23, versículo 4, que ustedes, le dijo a los fariseos, ponen yugo sobre los hombros de los hombres y ustedes ni con un dedo la pueden mover. Ustedes ponen yugo, porque la ley es justa y es santa, pero ellos torcieron la ley, la pluma mentirosa de los fariseos. Amado hermano, vamos por favor a 1 Corintios capítulo 7. Estamos hablando del apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 7. El apóstol portador del fundamento. El apóstol portador del fundamento de Dios. Y yo quiero que usted tome en cuenta muchas cosas aquí. Vamos a ver algo muy especial. Para que haya tiempo, aleluya. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 7. Vamos a ver cómo se llevó, porque hay muchos más textos de esto en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Pero este es uno de los más coyunturales. Los demás textos los voy a reservar porque tengo otros más donde habla el apóstol Pedro, Pablo habla a Colosenses, aquí tengo todo preparado. Pablo habla de la mujer y el matrimonio en Gálatas, en Efesios, Pedro también habla en su primera carta, Colosenses capítulo 3. Tenemos aquí, hicimos la tarea. Pero 1 Corintios está la coyuntura, amado hermano, la coyuntura de la perfección del nuevo pacto. Vamos a ver esto, por favor, amado hermano. Tenga presente que el diseño de Dios, el diseño original, fue la respuesta de Jesús, cuidando los oídos de los que estaban allí. Yo no les voy a disparar esa bomba, yo no les voy a disparar lo que tengo que dispararle a estos fariseos, porque los que están escuchando son una multitud grande. Yo voy a permitir que ellos escuchen el diseño original, para que ellos se vayan con eso para su casa. Aarón y hembra los hizo Dios, y los unió Dios. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Eso sabe qué significa, más de lo que mucha gente puede interpretar. La mayoría de los textos originales y las diferentes versiones no se está refiriendo a que no se pueden separar. El deseo de Dios y el diseño de Dios es ese, que no se vuelvan a separar nunca más. Son uno solo. Pero lo que Dios unió no lo separa el hombre. Originalmente tiene que ver con magistrados, autoridades, jueces,
príncipes de Israel, pero ellos podían tomar una decisión en base a lo que estaba escrito. Lo que no podía era una tercera persona humana separar lo que Dios había unido. Pero Dios respeta el libre albedrío y mucho más si dentro de ese libre albedrío y esas condiciones puede estar jugándose no solo la dignidad de una mujer, sino la vida de una mujer. ¡Deja el maldito celular! ¿Entiendes? ¡Deja el maldito celular! ¡Ya me tienes que... Te voy a matar, te voy a matar. ¡Te mereces! ¡Eso es lo que te mereces! De una mujer. La vida de una mujer. ¿Acaso para Dios era más importante la cartita de divorcio o que ese hombre no matara a la mujer? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Originalmente no tiene que ver con que nadie los puede separar, hermano. Usted no se puede divorciar. Según lo que está escrito, las consideraciones que están allí, las consideraciones que están en la ley, según lo que el mismo Jesús dijo en Mateo 19. En Mateo 19, Jesús dijo, excepto, salvo la fornicación, y en la ley se encuentran más cosas. Si el hombre muere, si hay adulterio, si hay fornicación, hay razones, porque más importante para Dios es la vida de esa mujer, además de la dignidad de esa mujer. Pero parece que ahora no nos importa. Oye, el hermano agarró a la hermanita y le entró a golpe, le entró a puño. La hermanita tiene un mes que no viene al culto, claro, porque se le están bajando los moretones de los ojos porque el hermanito la agarró de piñata, pero nadie se enteró. Porque la gente piensa que eso no pasa en la casa de los evangélicos. La gente piensa que los homicidios de hombres a mujeres, los femicidios que le llaman ahora, que son los parricidios de la Biblia, no, eso no pasa en los evangélicos. Ustedes se sorprenderían con las estadísticas. Yo tengo las estadísticas aquí, pero no tengo tiempo de mostrar las estadísticas de divorcios en las iglesias entre cristianos evangélicos, y no solo de divorcios, muertos, homicidios, del hombre a la mujer. Pero somos indolentes. Nos está pasando lo mismo que dice Mateo 23. Lo más importante, no solo de la ley, porque Mateo habla de 23 habla de la ley, pero se nos está olvidando lo mismo. Se nos está olvidando lo mismo, la justicia, la misericordia y la fe. Se nos olvidó la misericordia, se nos olvidó, no te puedes divorciar. Claro, porque el que se está agarrando los puñetes en tu casa eres tú. El que está aguantando hambre en tu casa eres tú. Eres tú. Pero cuando es tu hija, se acabó el problema. Entonces encuentras la manera de darle la vuelta a la Biblia, porque ahora sí es tu hija. Entonces sí encuentras el texto para decir, no, hay unas excepciones, la Biblia dice. Además de eso, nosotros, si estamos en Cristo, todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Si hay algo que restituir, es en el tribunal de Cristo. El Señor me pide a mi cuenta, entonces, por los daños no restituidos. Si hay hijos que se perdieron, si hay hijos que se fueron al mundo y se perdió su alma, entonces yo le tengo que dar cuenta al Señor en el tribunal de Cristo. Pero paren de decir que porque una persona se divorcia se va para el infierno. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Pero está hablando allí en el texto de tiempo presente. Aquel que se mantiene y permanece en el adulterio, aquel que se mantiene y permanece en la fornicación. Si dos personas se separan, se divorcian por A o B motivo, ya sea de lo que está escrito o por lo que ahora en este tiempo moderno requiera, amado hermano, siempre entre un divorcio algo hay que examinarse, si hubo un pecado, si hay una falta. Pero amado hermano, siempre que esto pasa en este tiempo también, amado hermano, también se dan las mismas razones. Cuando esto se da en este tiempo, también hay que tomar en cuenta qué razones se tomaron, qué es preferible, qué dice la palabra de Dios, dónde está la misericordia, la fe. Pero no, porque no te toca a ti el caso. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, lo perfecto. Primera de Corintios capítulo 7, no lo voy a leer todo. Escuche, vamos a lo más rápido que pueda. Del 1 al 2, Primera de Corintios 1, 2, los solteros. El consejo de Dios para los solteros.
Pero tengo que leer, por favor, Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 7, corrijo, si lo dije mal, corrijo. Primera de Corintios capítulo 7, que lleva por título Problemas del matrimonio. El consejo de Dios para los solteros. Y en segundo lugar, no negarse el uno al otro. El versículo 3 al 5. Primera de Corintios capítulo 7, del 3 al 5 dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Uno de los problemas que existían y uno de los problemas que vemos hoy, porque usted dirá, eso no pasa hoy, sí pasa hoy. Cuando un hombre aborrecía a una mujer o no se quería divorciar de esa mujer, la tenía como una sirvienta, como una esclava, como una empleada. Ok, no me voy a divorciar, pero usted me va a cocinar, usted me va a atender, usted va a limpiar, usted va a hacer todo. Encima de eso, si el hombre aborrecía a esa mujer y no la quería tocar nunca más, ¿usted sabe dónde quedaba la dignidad de esa mujer? ¿Usted se acuerda en la Biblia cuando Sara sufrió todo aquel menosprecio cuando sintió que Agar estaba superándola a ella, siendo ella la mujer de Abraham? Sufrió la burla de Agar, le dolió la burla de Agar. ¿Usted se imagina que en el Antiguo Testamento y en el pacto de la ley, el hombre podía tener a esa mujer allí de esclava? Encima de eso, ella no podía pedir carta de divorcio. Y encima de eso, si él quería tener otras mujeres, no había nada. No había nada que lo acusara. Encima de eso, los fariseos mismos consentían para que el hombre hiciera lo que le diese su gana. Por eso que los propios discípulos dijeron, si estas son las cosas así, mejor no conviene casarse. Donde el Señor le dijo, claro que sí se puede. Existen eunucos para el reino, sí se puede. Vamos a ver más adelante, por favor. Jesús habla de los eunucos para el reino. Primera de Corintios 7, versículo 4. Fíjese algo, por favor. Fíjese algo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No, el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por las... Pero mira el versículo 4, ¿quién se muestra primero? La mujer. Vamos a saltarnos porque se nos está acabando el tiempo. Mire, versículo 10. Primera de Corintios 7:10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, es decir, la voluntad de Dios perfecta, lo que se dijo en Génesis. Mando yo, no el Señor, que la mujer, repito, versículo 10, que la mujer, ¿qué pasó con el hombre ahí en ese versículo? Pregunta, ¿qué pasó con el hombre ahí en ese versículo? ¿A quién considera este texto primero? A la mujer. A la mujer. Fíjese aquí cómo la mujer tiene una dignidad diferente. Sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿usted sabe qué significa y si se separa? Si se da el caso. ¿Y a quién se le está hablando aquí? A la iglesia. Se le está hablando a creyentes de Corinto. Aquí se le está hablando a la iglesia. Se está hablando de cristianos. Que la mujer no se separe del marido. ¿Y si se separa? ¿Quién? La mujer. ¿Sabe por qué? Porque ahora la mujer puede hacerlo. En la ley no se podía, ahora la mujer puede hacerlo. ¿Y si se separa? ¿Quién? La mujer. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone la mujer. Recuerda que yo le mencioné que en la ley no se había perfeccionado
algo que quedó como colgando. En la ley, si la mujer se separaba de su primer marido, se juntaba o se casaba con el segundo marido, el que entonces sí la repudiaba, según la ley, entonces sí el segundo la aborrece, la repudia. Esa mujer no podía casarse con el primer marido. ¿Usted sabe por qué en la ley eso se dejó ese espacio allí que parece que no se entiende? ¿Sabe por qué no se entendía? Porque no había llegado a lo perfecto. Lo que Dios estaba intentando en Deuteronomio 24, del 1 al 4, era darle un margen de tiempo a la restauración de ese matrimonio roto. Por eso Dios colocó una condenación para que si la mujer se casa con otro y vuelve, amado hermano, ¿cuántas veces no se ha dicho dichos seculares? Dichos seculares. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿sí o no? La tendencia humana es que cuando usted pierde algo, entonces dice, ay, cómo yo extrañaba a esa persona. Ay, es que ella cocinaba tan rico. Es que me rascaba bien sabroso en la espaldita. Es que me hacía ese té, me hacía el café. Ay, cómo me cantaba en la noche. Y esos cariñitos especiales y entonces la gente, ahora que la persona se fue, entonces la gente, ay, y la extraño y quiero que vuelva. En la ley, Dios coloca una condenación para que cuando esa mujer se case y quiera regresar, no se pueda casar. ¿Por qué se colocó esa condenación? Evitando, persuadiendo Dios para que haya un margen de tiempo para que esa pareja se reconciliara, se restaurara. Porque la ley, los fariseos no les importaba ni la justicia, ni la misericordia, ni la fe. Ellos nada más les importaba sus leyes. No les importaba si había niños, no les importaba si había perros, no les importaba si habían cosas que habían construido juntos. No les importaba nada. A ellos les importaba solamente su propia pluma mentirosa. A Jesús sí le importaba a las personas, porque al Señor sí le importas tú. Tú, mujer, que tú estás viendo esto, el Señor tú le importas, te ha colocado en un lugar especial. Eres coheredera en Cristo, ahora te dio un valor único, ya no existe judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Se acabó el relajo ya. La mujer toma una dignidad en Cristo. Pero a veces nosotros queremos ser indolentes. No nos importa si esa mujer está sufriendo o no está sufriendo. Pero desde la ley, amado hermano, desde la ley, Dios deja un margen. ¿Por qué Dios colocó una condenación en el segundo matrimonio de esa mujer? Dándole lugar a que esa mujer se reconcilie con su marido. Es decir, tome nota, que la ley y Jesús y Pablo están en el centro, no se movieron. Lo que se mueve son las malas interpretaciones, tanto de los fariseos como las malas interpretaciones de hoy, indolentes y misericordias, iguales a las de hoy. Son las malas interpretaciones de hoy las que impiden que la gente misma encuentre la verdad de Dios. Mire, no se movió. Dios pone una condenación en Deuteronomio capítulo 24, la pone Dios con un propósito especial que se revela en el Nuevo Testamento. Quizás usted nunca ha escuchado esto, pero lo puede meditar. Usted puede ver este video 3 veces, 4 veces. Dios coloca una condenación en la ley, pero tenía un propósito, pero ese propósito no se reveló, porque era sombra de lo que había de venir. Era el tipo, todavía no había llegado a lo perfecto, pero Dios colocó una condenación en el segundo matrimonio para que si quiere regresar, entonces es abominación para Jehová. ¿Pero por qué lo colocó Dios? Porque Dios es malo. Porque Dios no le gustaba la restauración de los hogares en el Antiguo Testamento, en la ley. Claro que sí. Pero eso se iba a revelar cuando la cruz pagara el precio de sangre y viniera lo perfecto por causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios dejó ese margen. Dios dejó ese margen allí, teniendo en consideración el sufrimiento de la mujer
cómo las mataban en secreto y aparecía el hombre solito por ahí, los parricidas. Las mujeres simplemente desaparecían. Pero a los fariseos no les importaba, era más importante la ley. ¿Qué decía Gilel? ¿Qué decía Shammai? Por eso que Jesús, teniendo en cuenta la audiencia, dice ni Gilel ni Shammai, el diseño original. El propósito de la comunicación era tener cuidado con los que estaban allí, la multitud. Porque Jesús sabía que venía lo perfecto, que iba a entregar el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Venía, pero no era el momento. Jesús se contuvo, no es el momento. Él sabía que venía más adelante el ajuste perfecto en el nuevo pacto, pero todavía había que ir a la cruz. Todavía la obra estaba por terminarse. Pero tanto Pablo como Jesús, como la ley de Moisés, como Génesis, están en el centro de la verdad. Lo malo aquí son las malas interpretaciones de la gente. Porque hay extremistas, tanto hay de extremistas para el libertinaje, como hay extremistas para ser legalista, para ser religioso. Ambas partes a veces se pasan. Pablo habla de ser balanceados. Pablo habla de ser sobrios en todas las cosas. No podemos irnos ni... Es mejor que la Biblia sea su propio intérprete. Amado hermano, mire aquí está el margen. Lo que la ley en Deuteronomio 24, Dios coloca una condenación para la segunda pareja, para el segundo marido. Dios coloca una condenación para darle margen de la restauración de ese hogar. O es que nadie se divorcia, o es que nadie se separa. Claro que sí. Por eso lo voy a leer de nuevo. Primera de Corintios 7, 10 y 11 está en línea con Deuteronomio 24, la ley, y en línea con Jesús. El diseño original está allí, el anhelo de Dios está allí, el diseño de Dios está allí, el deseo de Dios está allí. Pero vivimos en un mundo caído. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vivimos en un mundo caído, perverso, malo, terrible, y cada día está peor. ¿El Señor sabía esto? ¿Cómo el Señor no va a dar un margen de allí? Pueden haber excepciones. ¿O prefieres ver mujeres muertas, aguantando hambre, aguantando golpes? ¿Qué prefieres? ¿Dónde está la misericordia, la justicia, la fe? ¿Y dónde está la gracia? Porque eso era la ley. ¿Dónde está la gracia? Pero el margen y la condenación que deja Jehová en Deuteronomio 24, del 1 al 4, está en perfecta línea con 1 de Corintios 7, 10 y 11, y lo voy a leer de nuevo. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Que la mujer, aleluya, la mujer, ahora la mujer también decide. Ahora la mujer es coheredera. En el versículo 10 primero se menciona la mujer. ¿Por qué? ¿Usted cree que eso está puesto allí, la mujer de primero, por algo? Porque Dios le está devolviendo un lugar de hija, coheredera. Ahora ella es mía, ten cuidado. No me la estés maltratando, ahora es mi hija. Cuidado, cuidado. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, si hay un caso, si amerita, si está en la circunstancia, si vamos a evitar un parricidio, si vamos a evitar algo fatal, algo terrible, sufrimiento. Eso es lo que quiere decirle el versículo 11. Y si se separa. Y eso no está escrito por el gusto, la gramática hay que tener cuidado aquí. Y si se separa, ¿qué dice el Señor en el versículo 11? 1 Corintios 7, 11. Y si se separa, quédese sin casar. Lo que le faltó a la ley, a Deuteronomio 24, 1, 4, lo dice aquí. Aquí se completa lo que no tenía Deuteronomio 24. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone la mujer. Y si se separa, pero dándole primero ahora lugar a la mujer, dignidad a la mujer. ¿Por qué usted cree que las mujeres de los Corintios, de los Efesios, todas corrieron? Habían más mujeres en la iglesia de Roma y en las iglesias que fundaba Pablo, en la iglesia de los Corintios, había más mujeres que hombres. Fíjense en 1 Corintios capítulo 14, la mujer cae en la congregación. Había un mujererío, había un mujeral en la iglesia de los Corintios que hablaban tanto, porque a veces hablan un poquito, ¿no?
que Pablo tuvo que decir que la mujer calle en la congregación. Oye, calle. Porque si quiere saber algo que no entendió en la predicación, pregúntele al marido en la casa. Si no entendieron, porque había muchas mujeres. ¿Por qué las mujeres venían corriendo a Cristo? Porque en el evangelio fue solamente el evangelio de Cristo el que le devuelve la dignidad a la mujer. Yo no quiero irme sin decir, si me dan un poquito más, por favor, un poquito más le pido al hermano Hans. Pues yo no puedo dejar esto por fuera. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 12. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que pone Pablo aquí es de la mujer creyente que se casa con el inconverso, o el hombre creyente que se casa con la mujer inconversa. Una de las preguntas que le hice al hermano Hans, al pastor Hans, es que Dios no hace acepción de personas. Hay un dicho que dice, he dicho mucho dicho hoy, que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿verdad? Y lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo, es decir, no se hace acepción de personas. Lo digo coloquial para que la palabra sea más digerible, porque uso mucha hermenéutica, mucha gramática, entonces mejor aquí un poquito de dicho. Primera de Corintios 7 hay un ejemplo de la que se casa con un hombre que no es creyente. Escuche, por favor, no se olvide nunca que de la mujer que voy a leer aquí es una creyente. Es una creyente que se casa con un inconverso. ¿Por qué lo hace? Porque ella es libre. Porque tiene libre albedrío. Porque Pablo dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? O sea, hay la posibilidad que el hombre se convierta. Usted es libre, usted asume la responsabilidad. Yo hablé aquí acerca del yugo desigual y dije que esa es la responsabilidad de la persona. Si usted quiere ese hombre, usted asume la responsabilidad y usted le mete el pecho al asunto y usted va para adelante, en el nombre de Jesús. Pero mira aquí, la creyente con el no creyente. Dice 1 Corintios 7:12. Y a lo demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto ¿a qué? A servidumbre. ¿Sujeto a qué? A servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? ¿Usted sabe qué significa no estar sujeto a servidumbre? Que ni la mujer y ni el hombre son empleados. Yo vivo en un mundo loco, o yo vivo en el Polo Norte, o hay casos más de los que se dicen donde las parejas en su casa ya no se aman, ya no se atienden en la intimidad. Esas personas duermen uno duerme en un cuartito y el otro duerme en el otro cuartito. No hay intimidad. ¿Sabe por qué están viviendo juntos? Por la apariencia. Para que el pastor no lo regañe, para que mi suegra, para que mi suegro, para que la sociedad, para que la gente no nos critique. No, yo vivo con él por mis hijos. O eso nada más pasa por allá por los esquimales. Eso no pasa en Bolivia, eso no pasa en Panamá, eso no pasa en Venezuela, ¿verdad? Yo vivo con él por mis hijos. Y él duerme en su cuartito y ella en su cuartito. ¿Ella es feliz? No. Claro que ellos pueden orar, pueden meterse con Dios, pueden hacer muchas cosas. Para eso tenemos las armas. Pero yo no estoy hablando de eso hoy. Yo estoy hablando del divorcio, de todo lo que se ha malinterpretado. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la fe? Estamos viviendo en los mismos tiempos donde nada de eso importa, porque lo que más importa es que usted tiene que cumplir lo que está escrito, que hasta Dios mismo deja opciones, porque Dios prefiere no ver una mujer muerta, en el mayor de los casos, a que un papelito de divorcio. Vaya y dele para adelante y búsquese otro hombre.
Perdone que se lo diga así, pero si usted examina lo que yo acabo de decir exegéticamente, ahora ya estoy un poco más rudo, pero todo lo que yo le dije fue exegético, bíblico 100%. 100% bíblico, yo no me he movido, he dejado el espacio para nada. Mi opinión no cuenta aquí. Hice una exégesis bíblica de Mateo capítulo 19, de Deuteronomio 24 y lo estoy haciendo de Primera de Corintios capítulo 7. Ni el hermano ni la hermana está sujeto a servidumbre, porque no solamente la mujer puede ser tenida en una casa solamente para los niños, para cocinar, para lavar, para planchar. No, el hombre también puede estar sujeto a servidumbre. Porque cuántas mujeres no se separan o no se divorcian porque el hombre es el que trae la platita. Y si yo lo dejo, ¿quién paga la casa? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el cable? ¿Quién paga el teléfono? ¿Quién paga Netflix? ¿Quién paga todo? ¿Quién paga eso? No, yo aquí me la calo. Aquí me la calo. Vamos a ver de qué cuero sale más correa. Pero él duerme allá y yo duermo acá. Y los hijos viendo. Pero es preferible seguir guardando las apariencias. O es preferible esa mujer ser tentada por el enemigo para irse con otro hombre en vez de ver cómo se restaura el amor con esa persona. Porque ahí está el margen que Dios establece. Desde Deuteronomio 24 hay un margen. Dios pone condenación para que el primer marido no se case con la mujer que se fue. Y en el nuevo pacto se establece por qué Dios lo hace. Para que si se pueden reconciliar, se reconcilien. Pero ¿cuántas mujeres están con sus esposos solamente porque él es el que paga la cuenta? Pero él duerme en el cuartito y por eso que en el nuevo pacto todo lo pone en su lugar. Por eso que en el nuevo pacto el Señor dice, el marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Es decir, usted no se puede negar a ese hombre en la intimidad. Usted no puede estar durmiendo en un cuartito y en otro cuartito. Yo no lo toco, él no me toca. Aquí nada más, cada uno por su lado. Eso no funciona así. Porque en el Antiguo Testamento eso pasaba. El hombre tenía a la mujer o de esclava o ahí nada más de sirvienta atendiendo casa. Y ahora en los tiempos modernos, la mujer no se separa porque el hombre paga las cuentas. Estamos hablando claramente de la realidad. Si usted se ofende por el lenguaje, perdóneme. Pero si yo no hablo así coloquialmente, hermano, y no le pongo muchas florecitas a los términos, al menos en esta parte, no lo vamos a entender. Yo tengo que hablar coloquialmente como se habla en su casa. Ya está bueno de que la palabra toda lleve adorno. Todo lleva adorno, todo tiene que ser muy espiritual. Oh, no la puedes dejar, hermano. Persevera, hermano. Claro que hay que perseverar. Pero no caigamos en el legalismo, no caigamos en el fariseísmo. No caigamos en la religión. ¿Dónde está la gracia? Jesús lo dijo, Mateo capítulo 23, versículo 23. ¿Dónde está la justicia, la misericordia y la fe? No, eso no importaba ya. Y hoy tampoco pareciera que importa mucho. Porque hasta el parricidio, que hoy se le llama femicidio, parece que es mejor que la mate antes que la mujer vea qué puede hacer, o que ore, o que... Hay muchas formas, consejería. Mire, yo tengo una sección aquí de consejería para esto. Consejería, ahí está, pero no hay tiempo. Incluso me estoy robando más tiempo del que debería tomarme. Pero para cerrar, amado hermano, lo que yo les leí en Primera de Corintios del 12 al 16, la mujer es creyente que se casa con el no creyente. La mujer que es creyente que se casa con el no creyente. Si la creyente se separa, dice el Señor allí, que se separe. Pero si el incrédulo, versículos 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Lo dice el Espíritu Santo. Claro, el caso es de una creyente con un no creyente, pero la pregunta retórica es la siguiente. La creyente con el no creyente. Si él quiere separarse, que se separe. No está sujeto a la hermana ni el hermano a servidumbre. Dios hace acepción de personas. Porque si Dios le da la oportunidad a esa creyente que se separe del no creyente, pero si los dos son creyentes, no hay chance ahí. No hay chance. Ellos sí, porque ella es creyente y él no es creyente. Ahí sí, pero ustedes no. No, porque es que lo que nosotros leímos arriba, en el versículo 11, y si se separa, Dios deja la opción. Y si se separa,
quédese sin casar. ¿Sabe por qué esto no se lo puede predicar un pastor a usted? ¿Sabe por qué tiene que venir un maestro de Panamá o alguien que solamente está sujeto a la palabra de Dios? Se lo tengo que decir yo, porque esto no se lo va a decir un pastor a usted. Porque posiblemente le predicaron y le enseñaron de esto por 50, 60 y 80 años. Y no hay manera de echar para atrás ya el camello. Ya el camello va para adelante, no hay manera de coger para atrás. Pero yo se lo digo en el nombre de Jesucristo. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la fe? Mejor que las maten, o es mejor que sufran, o es mejor que vivan vidas falsas, engañándose a ellos mismos, pensando que están engañando al mundo. No, 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 usted es el que se está engañando. Amado hermano, para cerrar yo les voy a decir, basta ya de decirle a las parejas que si se divorcian se van para el infierno. Eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. Los adúlteros que permanecen en adulterio no entrarán en el reino de los cielos. Los que permanecen en fornicación no entrarán en el reino de los cielos. Los que son homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Los que son ladrones no entrarán en el reino de los cielos, ni los perros entrarán. Lo dice la Biblia. Pero basta de estar intimidando a la gente diciéndole que si se divorcian. Amado hermano, si hay un divorcio, si hay una separación por A o B, tomando en cuenta todo lo que yo le acabo de decir, y uno de los dos pecaron, ¿no dice la Escritura que si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos en Cristo? Esa persona que se separan, se arrepienten delante de Dios, comienza su nueva vida. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, no hay mujer, todos somos uno en Cristo. Decirle a una persona que su salvación se va a perder o se va para el infierno porque se divorcia, le voy a decir esto y no se lo voy a maquillar. Decir eso es una herejía, porque eso no lo dice la Biblia. Es el que permanece en adulterio. Si uno de los dos cometió adulterio, se dio el caso, se da la ruptura o lo que sea, o se logran restaurar. Pero si se da el caso de que no se logra restaurar y esa persona después se arrepiente y ordena de nuevo su vida, ¿acaso el Señor le va a negar la entrada al reino de los cielos por eso? Si es el que permanece en adulterio, el que permanece en fornicación es el que no heredará el reino de los cielos, el que permanece. Mire el tiempo de esa palabra, ¿en qué tiempo se dice esa palabra? Los adúlteros, tiempo presente, el que permanece. Los fornicarios, tiempo presente, no heredarán el reino de los cielos. Amado hermano, tengo que cerrar y posiblemente lo demás lo vamos a dejar para las preguntas, si hay tiempo para preguntas. Espero que en mi intervención no haya herido susceptibilidades, no haya roto algunos odres, no haya ofendido a nadie. A mí me cuesta ser sutil. Ore por mí para que yo sea un poco más sutil. O si usted dice, no hermano, quédese así, ore para que yo me quede así también. Porque así tenía que entregar esto. Es la gracia, es mi gracia, es lo que el Señor me permite hacer. Así lo tengo que decir. Así que yo, si en caso tal alguien se ofendió, se hirió, o esto que yo dije, pues no concuerda con el concilio, no concuerda con el pastor, no concuerda con la denominación, pues revise bien este video, mírelo bien, analice, porque yo no, al final terminé con expresiones coloquiales, terminé con dichos, hablándole a usted como se habla en la casa, esas super, tú sabes, esas pues auras apostólicas, pastorales, donde parece que el pastor es perfecto. Ya tenemos que ir borrando eso. Hay cosas que hay que decirlas así, solo así. Pero revise este video en la exégesis bíblica que hicimos de Mateo 19, revíselo. Revise la exégesis bíblica de Deuteronomio 24 y después mire. Si hay oportunidad, yo voy a leer esto. Mire, lo que no logré leer, ya que no sé dónde está Hans, voy a leerle esto, hermano, para terminar. El mejor pacto, y ya termino con esto, Hans, el mejor pacto para la mujer y el hombre. Mire cómo Dios coloca a la mujer en este lugar tan hermoso ahora. La levantó, la restauró.
Porque la samaritana era una mujer que había sido abusada, ultrajada. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. El mejor pacto para la mujer y el hombre, lo voy a leer porque lo tenía aquí preparado. La mujer nunca necesitó movimientos sociales como el feminista. El movimiento Me Too que hay en Estados Unidos se llama el movimiento tú y yo, the Me Too Movement. La mujer nunca necesitó un movimiento feminista que la defendiera. La mujer solamente necesita venir a Cristo. Solo necesitas venir a Cristo. Cristo te va a colocar en un lugar de dignidad, de honra, como coheredera. El Señor en el nuevo pacto, que no está en la ley, esto no está en la ley. En el nuevo pacto el Señor nos manda a los hombres a no ser ásperos con las mujeres. A no ser ásperos, dice Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora en el nuevo pacto el Señor nos manda a los hombres a tratar a la mujer como a vaso más frágil. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No como a vaso frágil, a vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora en la gracia, amado hermano, si usted maltrata, ultraja, menosprecia a una mujer, sus oraciones las puede ir guardando en alguna gaveta, porque eso no va a llegar ni al cielo raso de su casa. El Señor en el nuevo pacto manda a amar a las mujeres. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Y así también vosotros, maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En Cristo todos somos uno. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Adelante, Hans. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante